¿Cómo están? En este video veremos un poco los ejemplos correspondientes a la teoría de Promises y el uso también de XML HTTP Request para poder hacer invocaciones asincrónicas en JavaScript. El primer ejemplo que vamos a ver es el más sencillo y es el que corresponde a la parte teórica introductoria, donde creamos una promise a la cual le estamos pasando una función con su resolve y reject, y esta función básicamente dijimos que hacía un setTimeout, donde este timeout realiza una función que resuelve, hace un resolve de nuestra promise, devolviendo el mensaje this was successful, y este timeout, para simular justamente ese asincronismo, vamos a hacer de que dure un cuarto de segundo. Luego de haber seteado nuestra promise, vemos cómo hacemos la invocación de la misma, de la promise, utilizando el then para capturar la promise cuando sea resuelta correctamente y el catch cuando la promise sea rejected. En el primer caso vamos a hacer un console log diciendo sweet y le vamos a concatenar el resultado de la promise, en este caso this was successful, y si la promise es rejected devolveremos el texto rejected, que lo capturaremos en este reason y lo mostraremos en un console log concatenado con oops. Para poder ver de qué manera se ejecuta a nivel de tiempos esta llamada sincrónica, comenzamos el script diciendo start message, finalizamos el script con un end message y en el medio estamos realizando la invocación de la promesa. Si vamos al navegador y probamos el resultado de esto, fíjense que aprieto F5, tarda un cuarto de segundo y lo primero que vemos es el start message, el end message y luego el sweet this was successful. Esto sucede porque si bien la creación y la invocación a la promesa está realizado entre los dos mensajes de inicio y de fin, acá hay un timeout que lo que hace justamente es diferir la ejecución de esa promesa, o mejor dicho, la devolución del resultado de esa promesa. Si ampliamos el tiempo para ponerlo a 5 segundos, veremos justamente de que el tiempo es aún más largo. Lo primero que se ejecuta justamente es el start y el end y finalmente llega el successful. Esto lo que nos está demostrando también es que justamente la llamada es asincrónica, ya que imprimo pantalla, seteo la promise, genero el código para su captura y luego muestro el mensaje, es decir, continúo con la ejecución de mi código mientras la promesa se está ejecutando hasta el momento en el que se ejecute. Cuando la promesa se resuelva o rechace, este es el pedazo de código que va a ejecutarse. Así funciona el asincronismo. Si probamos comentar el resolve y realizar un reject, es decir, vamos a hacer lo opuesto, en lugar de sweet acá debería decir oops rejected. Vamos a disminuir el tiempo para no esperar tanto y ahora que comentamos el reject vamos a probarlo. Como vemos, el start y el end siguen iguales, pero esta vez el rejected ¿sí? fue mucho más es el mensaje que estamos viendo, ya que esta promise fue rechazada. De esta manera es como se comportan las promises a nivel general. Realiza una llamada asincrónica, en algún momento va a retornar ese valor y en el momento que el valor retorne va a ser resuelto o rechazado, y dependiendo de lo que sea va a entrar por nuestro then o por nuestro catch. Siempre es una muy buena práctica cuando estamos utilizando promesas capturar los dos flujos que podemos llegar a tener posibles, ya sea el then o el catch. Nunca tenemos que asumir que nuestra promise va a retornar siempre un resolve, ¿sí? Tenemos que manejar los dos flujos posibles. En el segundo ejemplo dijimos que teníamos el loadImage, donde básicamente creamos una función loadImage que realiza un return de una promise. Esa promise
recibe una function. Esta function a su vez crea nuestro objeto de XML HTTP request. Fíjense que no hay ningún script, ningún archivo externo, es una función nativa, por lo tanto la puedo utilizar sin ningún plugin o archivo adicional. A un open en modo get de la URL que pase por parámetro. Voy a indicar que el tipo de dato es blob porque voy a obtener una imagen. En el onload de este request voy a preguntar que si el estado es 200, entonces devuelvo el request response, es decir, la imagen cargada, y si no, un reject de que la imagen no se pudo cargar por algún motivo. Si no se cumple el load, es decir, si hay algún error de comunicación en ese request, voy a devolver justamente un reject. Voy a rejectear esa promise. Finalmente hago la llamada final al XHR haciendo un send. Este send lo que hace es todo lo que yo seteé anteriormente acá, lo dispara. Eso es básicamente lo que hace el send. Finalmente nuestro código tiene un var body, document query selector body. A través de query selector estoy capturando el body. Podría haber utilizado un get elements by tag, podría haber utilizado un get element by id, dándole una id al body. En este caso utilicé el query selector para que justamente prueben un poco esta función. Voy a declarar un objeto de tipo image, es decir, un objeto de tipo imagen. Vamos a llamar a la función que crea nuestra promesa, pasándole como parámetro la URL que queremos cargar. En el den vamos a armar nuestra imagen y se la vamos a anexar al body, y en el catch simplemente mostraremos un error. Este archivo, si vemos, esto está en GitHub también, pero si vemos básicamente la composición de los archivos, vemos que el archivo promise2.html tiene en la misma altura el logo landscape de que es la imagen de UTN que queremos cargar en este momento, con lo cual esto debería cargar correctamente. Vamos ahora a nuestro navegador. Vamos a modificar promise1 por promise2. Y fíjense cómo esta imagen fue cargada justamente dentro del body. Obviamente esto no se muestra en la consola. Un dato a tener en cuenta, si miran la URL, fíjense que estoy corriendo esto con localhost 8080, es decir, estoy utilizando mi servidor Apache para servir la página HTML. No voy a explicar esto en detalle acá, seguramente lo veremos en la clase presencial si hace falta, pero lo que sucede es que si yo abro el archivo HTML con doble clic directamente en el navegador y eso está haciendo una llamada sincrónica para servir otro archivo externo o que pertenece en realidad al mismo estructura de directorios como era la imagen, vamos a obtener en la consola un error de CORS, que es de Cross Origin, que nos va a impedir justamente cargar nuestra imagen. Para que eso funcione correctamente, en realidad tenemos que estar sirviendo nuestra página a través de justamente de un server que esté corriendo localmente, que puede ser un Apache, o podemos utilizar algún tipo de local server que puede estar instalado a través de un plugin. Esto lo veremos en la clase presencial, de ser necesario, para que puedan sacar esto funcionando. Entonces, si hacemos algún cambio en el código, como por ejemplo tratar de cargar otro tipo de imagen, vamos a ponerle esto UTN. Esta imagen, claramente este nombre archivo no existe en mi estructura de directorios, por lo tanto cuando yo trate de correr esto, obviamente esto va a tirar un 404. Al tirar un 404, esto no va a estar capturado en el 200, sino que va a entrar justamente por un mensaje de error 404 que va a estar dentro del else, y esto va a decir que la imagen no se pudo cargar. Image couldn't be loaded, error not found. Fíjense cómo acá estoy entrando a través de nuestra promise.
y de nuestro catch, justamente. De esta manera vemos cómo nosotros podemos cargar una imagen de manera sincrónica. Lo que vamos a hacer más adelante en la práctica es, en lugar de simplemente cargar una imagen, vamos a utilizar XML HTTP request para pasar una URL o un conjunto de parámetros para hacer un get y un post contra una API, pidiendo que, por ejemplo, guarde un objeto o bien que me devuelva una lista de objetos, y en función justamente de ese 200, si ocurre ese 200, resolveremos ese response y podemos, si estamos guardando un objeto en la API, mostrar un mensaje de que el objeto se guardó con éxito, o si estamos pidiendo una lista de elementos o de objetos, iterar sobre esos elementos como si fuese un array y armar, por ejemplo, una tabla adentro del body donde mostramos todas las propiedades o las filas y todas las columnas de los elementos que son devueltos en esa llamada a la API. Yendo al tercer y último ejemplo, acá justamente estamos probando las distintas funciones como el promise all y el all settle, ¿sí? De esta manera vamos a renombrar acá esto por 3 y vemos que el resultado justamente es this is the start, this is one message, this is another message, luego tenemos promise pending, this is the end, the stack is now empty, luego tenemos un promise pending y tenemos justamente el resultado de las 3 promesas. Eso está justamente aquí. Lo primero que estamos haciendo es arrancando this is the start, creamos las 3 promesas, imprimimos otro mensaje que dice this is one message, es un mensaje intermedio, hacemos un promise all, luego un this is another message, un console log de p y hacemos un set timeout donde decimos the stack is now empty, console log de p y finalmente un this is the end. Entonces, si vemos qué es lo que está sucediendo, recuerden que p es nuestra promise que resulta del promise all, no es ninguna de las 3 que están acá arriba. Entonces creamos nuestra promesa, esperamos que tenga el then y el catch, luego lo que hacemos es mostrar el estado de p en un punto determinado, console log de p, hacemos un set timeout, esperamos que se vacíe el stack, la pila, y mostramos el contenido de p y finalmente el this is the end. Por eso, al ejecutar esto, nos va a decir al principio que la promesa está pending. Vamos a ver rápidamente cómo sucede esto. Vamos a ver cuando termina de ejecutarse. Fíjense justamente esta diferencia que les estoy mostrando. En el momento que lo ejecuto, si me apuro y expando la promesa, figura como pending. Ahora, si ejecuto y espero que termine, que es cuando aparece el resultado acá, si hago clic y expando, ya figura como fulfilled. Eso es dado que va a esperar estos 2 segundos hasta que se completen, y cuando todas se completaron con éxito, el resultado de esta promise va a ser fulfilled. Lo mismo va a suceder con esta acá, que en realidad estoy imprimiendo el mismo valor. Finalmente, en la línea 18 dijimos que cuando se completa la promise, mostramos el valor de sus resultados. Esto es justamente lo que estamos viendo al final, después de los 2 segundos. Esta línea que está acá devuelve un arreglo, ¿sí? O sea, la promesa nos va a devolver un arreglo con el resultado de las promesas que fueron pasadas como parámetro. Como las 3 promesas se ejecutaron correctamente, el resultado justamente es 3, 42 y this is promise free. Es justamente
el valor de promise 1, promise 2 y promise 3. Con esto comprobamos que, como les decía hoy, el orden en el que se devuelven los valores de las promesas es el mismo en el que las promesas son pasadas como parámetros. Independientemente de que alguno se resuelva antes que el otro, el orden va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Que no es lo mismo que el orden de completitud o de ejecución de las promesas. Dijimos que en ese sentido, el promise all no me permite utilizar promesas que sean mutuamente dependientes, porque una promesa que se pasa primero como parámetro no necesariamente se va a completar antes que la siguiente promesa pasada como parámetro. A tener en cuenta esa diferencia al momento de usar las promises. Entonces, como vimos, una vez más, cuando ejecuto este código, muestra todos los mensajes, las promesas están corriendo y cuando la promesa termina de correrse, muestra un arreglo con los resultados. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos a cambiar var 1, en lugar de que resuelva una promesa correctamente, vamos a reemplazarlo por una promesa rejecteada. El comportamiento, dijimos, del promise all va a ser que si todas se completan correctamente va a devolver un array con el resultado de las 3, pero donde haya una sola que falle, la promise directamente va a fallar, con lo cual voy a entrar por este catch con el reason y va a mostrar el valor justamente, o la reason del motivo por el cual falló el promise all. Vamos a ejecutar. Fíjense que esta vez no pasaron los 2 segundos. Directamente lo que pasó es que la promise 1 fue rejecteada. No sé si llegan a ver, pero justamente el arreglo de resultado de las promesas nunca se mostró después de los 2 segundos. Y eso es que esta promise 3 nunca terminó de ejecutarse, ya que mientras se ejecutaba, la promise 1 se rejecteó. Y basta con que una promise se rejectee en el promise all para hacer de que el resto de las promesas sean ignoradas en cierta manera y que se considere toda la promesa completa como un reject. Si volvemos al ejercicio original y ahora probamos un all settled, vamos a correrlo, vamos a ver que acá el resultado es el mismo, fulfilled, 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 se completaron las 3. Esta vez el resultado, y acá hay una importancia, el all settled me devuelve la promise con el valor, pero también con el resultado de la ejecución de esa promise interna. A diferencia del promise all, que solamente me devuelve los valores, en este caso sí me devuelve, además del valor, el estado en el que terminó esa promesa. ¿Por qué? Porque si yo ahora vuelvo a comentar la primera promise para que se resuelva y en lugar de eso para que rejectee, si lo corro, vamos a ver que de todas maneras se terminó de ejecutar pasados los 2 segundos y ahora me está diciendo que la segunda y la tercera se completaron, están fulfilled con sus valores, mientras que la primera fue rejected y me pone la reason del rejected. Pero de todas maneras esa promesa P, que es la que agrupa estas 3 promesas, se está completando correctamente, está pasando por el then y me está devolviendo el resultado de todas las promesas una vez que terminaron con éxito o con error. Esa es la diferencia entre el promise all y el promise all settled. Y finalmente podemos ver el promise raise. El promise raise dijimos que me va a devolver como valor justamente el valor de la promesa que primero se complete. En este caso
Lo primero que se resuelve acá es el 3, porque fíjense que esto es un promise result y esto es simplemente un 42. Como el tiempo en el que los estoy pasando es P1 y P2, obviamente en este caso sí se va a resolver siempre primero. Fíjense que P3 nunca va a ser contemplada para que se devuelva, porque P3 siempre va a tardar más que el resto. Entonces el race es justamente una carrera, es devolverme la primera promise que se resuelva o se rechace. Vamos a utilizar una guía de trabajos prácticos justamente para hacer muchas pruebas utilizando promise, las distintas funciones o métodos para su manipulación y también el uso complementario de XML a HTTP request, más conocido como XHR, para realizar llamadas asincrónicas a APIs para la obtención de valores o también para entregarle valores a la API para que sean procesados. Esta guía nos va a permitir justamente manipular todas estas funciones, hacer un poco de juego con esto y ver las distintas variantes de resultados para que ustedes puedan cotejar entre compañeros y hacer un debate al respecto. Nos vemos en el próximo video.